Un grupo especial de enfermedades, y muy preguntado en el MIR, son los síndromes mieloproliferativos crónicos. Para entender bien los síndromes mieloproliferativos crónicos y linfoproliferativos crónicos hay que tener claro un concepto. Los síndromes mieloproliferativos crónicos los podemos dividir en 4 grupos dependiendo de las células que predominen en sangre periférica o que predomine su proliferación. Así llamamos a la leucemia mieloide crónica aquel síndrome que cursa con un aumento de leucocitos. Policitemia vera, aquel síndrome que cursa con un aumento de los glóbulos rojos. Trombocitemia esencial, aquel síndrome que cursa con aumento de las plaquetas. Y mielofibrosis primaria, que estaría un poco fuera de este concepto, cuya alteración fundamental es la fibrosis idiopática y primaria de la médula ósea. ¿Qué esperaríamos encontrar, por lo tanto, en una sangre periférica de un síndrome mieloproliferativo crónico? Pues un aumento de las células de aspecto normal. Muchos glóbulos rojos, muchos leucocitos, muchas plaquetas, pero de aspecto normal. Y si nos fuésemos a médula ósea, ¿qué esperaríamos encontrar en la médula ósea de estos pacientes? Pues un aumento de los precursores, pero de aspecto normal. En contraposición a estos síndromes crónicos están los síndromes mieloproliferativos de tipo agudo, es decir, mi médula ósea de manera aguda empieza a producir células de estirpe mieloide y que tienen la capacidad de invadir otros órganos. Esto no es más que una leucemia mieloide aguda. ¿Qué esperaríamos encontrar en una médula ósea de un síndrome mieloproliferativo agudo o de una leucemia mieloide aguda? Pues un aumento del número de blastos, más de un 20% de blastos de estirpe mieloide. ¿Y qué esperaríamos encontrar en una sangre periférica de un síndrome mieloproliferativo agudo? Pues descenso de las células normales, es decir, anemia, neutropenia y trombopenia. ¿Por qué? Porque si en mi médula ósea, para diagnosticar una leucemia, tengo que tener más de un 20% de blastos, puedo que tenga 80%, con lo cual mi médula ósea normal es muy poca. Esto hace que a sangre periférica salgan pocas células de aspecto normal, acompañada o no de blastos. Estos blastos la máquina los cuenta como leucocitos, por lo que puede haber leucocitosis, pero básicamente a expensas de los blastos. Y sin embargo, mis células normales, es decir, mis plaquetas normales, mis leucocitos normales, están descendidos. Muy importante tener claro este concepto para diferenciar un mieloproliferativo de tipo crónico de un mieloproliferativo de tipo agudo o leucemia mieloide aguda. Dentro de los síndromes mieloproliferativos crónicos, el más frecuente de todos y el más frecuente preguntado en el MIR es la leucemia mieloide crónica. La leucemia mieloide crónica es una enfermedad que se conoce la causa fundamental que produce esa alteración en el clon de la médula ósea, que es la formación de un gen o un oncogen, que es el gen BCR-ABL, que está presente en las 3 series y que habitualmente, en la mayoría de los casos, se produce por la translocación entre el cromosoma 9 con el cromosoma 22. Este gen o este cromosoma se conoce con el nombre de cromosoma Filadelfia y que es el responsable en la mayoría de los casos de la formación de este oncogen. Este oncogen fabrica una proteína de membrana que tiene actividad tirosinquinasa y que manda estímulos repetidos de división a las células. Consecuencia, la mayoría de los pacientes se presentan con lo que se conoce con el nombre de cuadro crónico o fase crónica de la leucemia mieloide crónica. Un aumento de leucocitos de aspecto normal que se acompaña de gran hepatoesplenomegalia
y de cuadro constitucional asociado, que si nos vamos a médula ósea encontramos un aumento en la proliferación de los precursores normales, menos de un 5% de blastos, y que si hacemos técnicas de genética encontramos la formación del gen BCR-ABL. Diagnóstico: leucemia mieloide crónica. Cuadro insidioso, constitucional, de muchos leucocitos normales, con gran hepatosplenomegalia, y que en médula ósea vemos estos leucocitos aumentados, estos precursores aumentados. La mayoría de los síndromes mieloproliferativos crónicos asocian también aumento de las otras células, por lo que no es raro encontrar un aumento de la cifra de la hemoglobina y un aumento del valor de plaquetas, pero lo que predomina son los leucocitos. Una parte de estos pacientes entran en lo que se conoce con el nombre de fase de aceleración, cuya característica fundamental es que aparece un aumento del número de blastos en la médula ósea, entre un 5 a un 20%, pero nunca más de un 20%. Clínicamente se suele acompañar por aumento de la esplenomegalia y descenso de las plaquetas. Y la última fase de esta enfermedad se conoce con el nombre de la fase blástica. Esta fase, la característica principal es la transformación de esta leucemia mieloide crónica en una leucemia aguda, es decir, más de un 20% de blastos en la médula ósea. Como entenderéis, si es una mieloide crónica, lo más habitual es que la aguda sea también de estirpe mieloide, pero pueden aparecer los dos tipos. ¿Por qué es importante recordar esta enfermedad en el MIR? No solo por la clínica, que nos lo pueden preguntar en un caso clínico, es importante por esta alteración genética. Esta alteración genética ha dado lugar al conocimiento de un fármaco que produce curación o tasas de respuestas completas de hasta un 90-95% de estos pacientes, y que es lo que han preguntado de manera habitual en el MIR, que es un inhibidor de esta proteína de membrana tirosinquinasa que se conoce con el nombre de imatinib. Y esto es lo que hay que saber en el MIR. ¿Cuál es el tratamiento de elección para la leucemia mieloide crónica a día de hoy? El imatinib.